Penal que regula los sustantivos, que regula los tipos penales, las reformas van encaminadas a que ahora existen nuevos tipos penales, nuevos delitos, especialmente en las circunstancias de la comisión de esos delitos, así como también la duración de la sanción penal en esos tipos de delitos. Y por último, también, ¿verdad?, han habido reformas en cuanto a la duración de la pena a imponer. Por ejemplo, la pena perpetua. Esta pena perpetua revisable es un ejemplo de las reformas de las leyes penales tanto para el código como para el código procesal. Y por ello nos obliga a estudiar la ley 779, ley integral contra la violencia hacia las mujeres. Eso es lo que nos obliga a no solamente ver los nuevos tipos penales y la sanción a imponer, sino también la reforma que al final de la misma ley hace al Código Penal, hace al Código Procesal Penal. Esta ley integral contra la violencia hacia las mujeres ha tenido su propia reforma, es decir, han venido otras leyes, han existido otras nuevas leyes que han reformado a la misma ley 779. Por ejemplo, tenemos ahí la ley 846 que reformó a la ley 779. Tenemos ahí al reglamento número 42 del año 2014 que también, ¿verdad?, ha reformado a la ley 779. También tenemos la ley 952. Esta ley 952 no solamente reforma el Código Penal, sino también reforma el Código Procesal Penal y también reforma la ley 779. También tenemos la ley 1060, ley de audiencia especial de tutela y garantía constitucional. Y por último tenemos estas otras dos leyes, la ley 1057 y 1058, la que establece la ley de pena de prisión perpetua revisable. Si ustedes tienen la disposición de tiempo, si ustedes quieren estudiar un poquito más de fondo, si ustedes quieren prepararse mejor como estudiante, como futuros abogados, ahí tienen todo ese compendio de leyes que ha venido a reformar no solamente a la ley 779, sino también al Código Penal y al Código Procesal Penal. Se los dejo de tarea, por si tienen algún interés. Ok, esta ley 779, ¿verdad?, fue aprobada el 20 de enero del año 2012 y fue publicada en la Gaceta número 19 del 30 de enero del año 2012. Y la vigencia de esta ley empezó el 22 de junio del año 2012. Es decir, dieron un vacatius de ley de 6 meses para que la sociedad conociera la ley, para que la sociedad entendiera que hay una nueva ley, una forma de administrar justicia con unos nuevos tipos penales y un nuevo procedimiento. Ahí tienen la entrada en vigencia, la publicación y la aprobación de la ley 779. ¿Cuáles fueron las novedades de esta ley integral contra la violencia hacia las mujeres? En primer lugar, establece
una justicia especializada de violencia. ¿Por qué? Y aquí ustedes ya deberían de tomar apuntes en cuanto a la tarea que les estoy dejando, como es el ensayo. Es fácil que ustedes busquen en el internet varios ensayos, ¿verdad? Pero me gustaría que ustedes lo hicieran. ¿Por qué? Porque yo quiero que estudien un poquito la ley y que la conozcan. Y que nadie los engañe, ni que nadie les diga otra cosa más que ustedes mismos sobre el estudio que hagan, que realicen de esa ley. Dentro de las novedades establece la ley, por ejemplo, la justicia especializada de violencia. ¿Por qué es una justicia especializada? Porque, en primer lugar, los fiscales tienen que ser especializados en enfoque de género con la ley 779. Los defensores también tienen que ser defensores especializados con la ley 779. Y no solamente el fiscal y el defensor, también el juez. El juez es muy distinto al juez ordinario, el juez que estudia y aplica el Código Penal o el Código Procesal Penal. Ese juez es un juez ordinario. Y este juez es un juez especializado. Está más conectado en cuanto a la violencia de género, en cuanto a las calificaciones jurídicas, en cuanto a las circunstancias, en cuanto a los principios exclusivos de la ley 779. Otra de las novedades de la ley son los nuevos tipos penales, del cual ya les hablé un poquito sobre el femicidio, pero vamos a estudiar un poquito más a fondo en cuanto a otros tipos penales. Hay una violencia de género exclusivo solo para mujeres, es decir, esta ley no se aplica, ¿verdad? Violencia de género en contra de hombres, no, es exclusivo, donde el sujeto activo tiene que ser siempre un hombre y el sujeto pasivo tiene que ser una mujer. Y de por medio está la violencia de odio en contra de esa persona. Competencias, ya dijimos y adelantamos, son jueces especializados. Y además, dentro de las novedades, también contamos con un equipo interdisciplinario, exclusivo por la ley 779. Es decir, que en el Código Penal no existe este equipo interdisciplinario. ¿Y para qué sirve este equipo interdisciplinario? Este equipo está integrado por un psicólogo, por un sociólogo, por una persona que trabaja, ¿verdad?, en el campo, investigando, verificando si efectivamente se están dando los mismos hechos que aparentemente fueron acusados, y le da seguimiento a las causas, le da seguimiento a la víctima, le da seguimiento al acusado. Eso es parte de las novedades de la ley 779 en cuanto al equipo interdisciplinario. Y al final, la ley establece reforma de muchos tipos penales contenido en el Código Penal vigente. Aquí tienen otro aspecto muy importante en la cual ustedes perfectamente pueden realizar su ensayo, y es sobre los principios exclusivos de la ley 779. Establecen no solamente principios, sino también establecen derechos. Por ejemplo, a partir del artículo 1 hasta el artículo 8, establece el ámbito de la ley, el objeto de la ley 779, establece las políticas públicas de protección sobre esa violencia de género, y además establece los principios. Ahí tenemos los principios en el artículo 4, y esto es muy importante que ustedes lo manejen. Los principios propios de la ley 779, por ejemplo, el que más creo que ustedes han escuchado
es el principio de no discriminación, principio de no victimización secundaria, principio de resarcimiento. Son principios muy fuertes, son principios muy sonados y ustedes tienen que manejarlo a diferencia del Código Penal vigente. Estos son principios exclusivos y eso ustedes lo tienen que manejar, saber qué es lo que se interpreta, qué es lo que dice y qué es lo que debo de entender. El artículo 5 establece sobre las fuentes de interpretación. Es decir, si hay algo dentro de la ley, ¿cómo yo debo de interpretarlo cuando no lo entiendo? La ley me habla de principios, por ejemplo, de no victimización. Yo ya leí el artículo y no le entendí. No me cabe ninguna idea de cómo debo interpretar el principio de no victimización o de revictimización. ¿Qué es eso? No entiendo. ¿Cómo lo debo de interpretar? Entonces el artículo 5 dice, andate a la fuente de interpretación. Y como base de interpretación establece la ley, por ejemplo, dos convenciones. La Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Ahí tienen la fuente, ahí tiene el contenido amplio, suficiente, explicativo de cómo puedo interpretar los principios, cómo puedo interpretar la ley. El artículo 6 es bastante amplio. Ahí es una forma en que ustedes pueden realizar su ensayo. Ahí hay bastante material muy interesante, muy bueno. También el artículo 7 establece los derechos de la mujer, ¿verdad? Ahí tienen casi aproximadamente 10 derechos exclusivos de la mujer y sería bueno, por ejemplo, si ustedes se enfocan en esto, pudiera haber comparación con los derechos establecidos en el Código Penal, Código Procesal Penal, en el artículo 110, por ejemplo, que establece derechos de la víctima en un proceso, derechos de las mujeres en relación a la ley 779. Ahí tienen bastante material. Y por último tienen formas de violencia contra la mujer. Otra parte muy interesante, porque en cuanto a las formas de violencia contra la mujer, no solamente tenemos la violencia física, sino también tenemos la violencia psicológica exclusiva en contra de la mujer. Tenemos la violencia laboral en contra de la mujer. Tenemos violencia patrimonial, tenemos violencia económica, tenemos violencia en el ejercicio de la función pública en contra de la mujer, tenemos violencia sexual en contra exclusivamente de la mujer. Tenemos la misoginia, por ejemplo, son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta no solamente en actos violentos físicos, sino también el hecho de denigrar a la mujer, el hecho de maltratar a la mujer, indistintamente que esté en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Esto es muy importante que ustedes lo manejen, no como ciudadanos, sino como estudiantes de derechos, como abogados, como futuros abogados, que debo de entender todos estos conceptos, que debo de entender todas estas formas de violencia en contra de la mujer, porque pueden encontrarse con acusaciones que son exclusivas bajo la justicia especializada, retomando, por ejemplo, no solamente la ley 779, sino también su reglamento, sus reformas, las calificaciones, las circunstancias propias de estos tipos penales. Preguntas, vamos bien, les escucho.